Buenas noches a todos, gracias por vuestra presencia. Desde que iniciamos todo este proyecto del Partido Popular nos propusimos realizar una serie de charlas con gentes que saben mucho de los temas que hemos ido trayendo. Tuvimos una de agricultura, estuvo Joaquín Salvo. Recientemente, en el mes de febrero, tuvimos una charla con José Ignacio Senao de Industria, Comercio y Turismo. Y nos tocaba, al final optamos por dejar, yo creo que el tema estrella, para la última de las charlas. Se ha producido en el último año una situación en Caspe que os voy a decir, que todos conocéis, con el tema de urbanismo y sobre todo de las construcciones rurales. Entonces, cuando planteé esta charla coloquio, porque abriremos un periodo de coloquio, tuve un especial interés en que estuviera con nosotros Yolanda Bañes, porque en vuestras bocas ha ido seguramente muchísimo, es que en Alcañiz han dado una solución. Bueno, pues ahora lo sabremos, porque ella es la artífice del Plan General de Ordenación Urbana de Alcañiz, puesto que se inició y todos los trámites se hicieron cuando ella era responsable de ese área en la ciudad cercana. En estos momentos me ha dicho Yolanda, que voy a presentar, es licenciada en Derecho, ha sido responsable de urbanismo en el Ayuntamiento de Alcañiz del 95 al 99, de 2003 a 2007, es diputada en las Cortes de Aragón y ponente de la Ley de Urbanismo de Aragón. Sabe mucho de estas historias de urbanismo y lo más importante es que tiene la práctica, o sea, porque podríamos haber optado por teoría, por el derecho y hablar de leyes, pero Yolanda conoce muy bien, porque lo ha sufrido en sus carnes, la práctica y el tema de las viviendas rurales en Alcañiz. Con nosotros está, para mí, un gran amigo, pero un gran jurista. Manuel Guedea es seguro, y no sepa la menor duda, que es uno de los mejores juristas que tiene esta comunidad autónoma y posiblemente de todo el Estado. Es profesor asociado de la Facultad de Derecho de Zaragoza, es letrado de la Diputación General de Aragón, es diputado en Cortes, fue mucho tiempo portavoz del Grupo Popular en las Cortes y yo creo que ha sido ponente en casi todas las leyes que han salido de las Cortes de Aragón, en algunas. Bueno, pues él nos hablará de la parte jurídica y sobre todo de esa parte jurídica de legislación municipal que a veces nos perdemos y no sabemos muy bien por dónde andamos. Bueno, pues ahí lo tendréis a vuestra disposición para hacerle las preguntas que queráis. Y nada, yo os dejo ya en compañía de ambos. Empieza Manuel. Oye, buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar al Partido Popular en Caspe que me haya invitado aquí a estar con vosotros y a todos los de la comarca, porque veo ya de todos los municipios que estáis por aquí, de Fallón, Onaspe y Maella, he visto por aquí, supongo que alguno llegará más, ¿no? En tercer lugar, vamos a hacer bueno el dicho de Baltasar Gracián y vamos a intentar, si breve, cumplir el famoso dicho, y lo bueno, si breve, dos veces bueno, porque en este sentido, como ha explicado Néstor, también es importante el coloquio y las sugerencias que salgan adelante. Y después la intervención de Yolanda, que dado que intervino más directamente, muy directamente en la tramitación tanto de la nota como de la LUA, aunque para ver su intervención y al mismo tiempo el tema de su experiencia en el gobierno y en la oposición en el Ayuntamiento de Alcañiz, también bastante interesante, ¿no? En el sentido de lo que quería yo, una exposición, como tiene con Yolanda, de tipo general en este momento, saber que efectivamente, y algunos de vosotros sois del sector o bien habéis trabajado en los ayuntamientos, en esta legislatura el gobierno de Aragón planteó nueva lota y nueva LUA, ¿no? Eso es el asunto. Desde el Partido Popular, en primer lugar, pensábamos que a lo mejor habría que modificar algún aspecto de las mismas, pero no es una cuestión de estar con cada legislatura introduciendo modificaciones en el urbanismo y en la ordenación del territorio. Esa es la primera cuestión
que desde el Partido Popular creemos que además para un sector como es el urbanístico y como es la ordenación del territorio, una estabilidad y una seguridad jurídica y no estar modificando. Al mismo tiempo tenemos que decir que desde el año 99 que se había aprobado la LUA, en diversas hubo modificaciones puntuales, bien por vivienda, bien por proyectos concretos, por lo tanto creo que ahí es una cuestión importante. Si habéis leído últimamente los acontecimientos políticos, concretamente ha tenido por cierta relevancia en el punto de vista económico y político y jurídico, pues es el consejo que creó el gobierno de Cataluña de asesoramiento en materia de empresas y demás, y dos cuestiones que creo que es importante para reflexionar hoy, que han recomendado los representantes de las y directivos, propietarios y directivos de las más importantes empresas de Cataluña, dos sugerencias al nuevo gobierno de Cataluña. Uno, agilización y simplificación de procedimientos que tramitan los particulares ante las administraciones públicas, y en segundo lugar, lo que se viene llamando que es necesario en España por la calidad institucional y la seguridad jurídica. No se puede estar cambiando. El día último que estuve en Caspe, que tuvimos el acto, pues creo que algunos preguntaron en una reunión que tuvimos con empresarios, pues tema de la fotovoltaica, que en 4 meses llevemos 3 normas distintas, y si hablamos de cajas de ahorro, en 3 años llevamos 3 normas distintas, y entonces el gobierno dijo que se iba a solucionar el tema de las cajas, y ya está. Yo creo que eso es una cuestión que hay que valorar importante. También ayer asistía yo en la Facultad de Derecho a una jornada que había sobre la famosa Directiva de Liberación de Servicios, Directiva Bolkestein, y creo que en el ámbito local va a tener bastante importancia, y en la Ley de Economía Sostenible ha modificado la Ley de Bases de Régimen Local en el tema de autorizaciones y control por parte de la... Creo que asistiremos, si la Unión Europea sigue adelante, y parece que sigue adelante, pues a un cambio de mentalidad de funcionarios, de políticos y de ciudadanos. ¿Por qué? Porque muchas de las actividades que ahora están sujetas a control mediante autorización o licencia se tendrán que tramitar como comunicación previa o como declaración responsable, y lo que hasta ahora es un control preventivo de la administración tendrá que pasar desde una facultad de inspección. Creo que también es importante, y la LUA y la LOTA son anteriores, pero yo creo que ahí el asunto creo que es bastante importante tenerlo en cuenta. También cuando hablamos de urbanismo y ordenación del territorio, hay que tener en cuenta 2 sectores de intervención administrativa, 2 sectores de legislación y de departamentos distintos, como son medio ambiente y patrimonio cultural, que también inciden. Se ha pasado, a lo mejor hubo en nuestro momento cuando gobernamos, creer que una comisión provincial y un consejo debía asumir todo, pero en estos momentos tenemos Consejo Provincial de Urbanismo, Comisión de Patrimonio Cultural, Comisión Provincial de Calificación a efecto de las actividades sujetas a la autorización ambiental integrada o sin autorización ambiental integrada, por supuesto, de declaración de impacto, etcétera, y por otra parte el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón. Si queremos también reducir la administración, no parece que vayamos en este sentido por buen camino. También hay otro peligro, que el otro día lo comentabas cuando en el último pleno Yolanda y yo veíamos lo que íbamos a decir, porque al hilo sabéis que se debatió por parte del PAR, presentó una iniciativa que era la ley de el proyecto, la proposición de ley, correctamente dicho, de capitalidad. Y es otro peligro que viene al urbanismo y a la ordenación del territorio. Si hacemos leyes de montaña, después dicen no, ley de montaña no, más pensando en el esquí, pero en ciertas zonas de Aragón hay matizaciones ya para la LUA y para la LOTA. En Zaragoza ahora en Zaragoza parece que tiene que haber ciertas matizaciones, después dice, hombre, y en su entorno, pues si es un área metropolitana entorno, también tendremos que introducir modificaciones. Entonces, ¿dónde se va a aplicar la LUA? También tenemos que ser serios en este sentido e intentar desde el Partido Popular mirar un régimen feudal aquí en Aragón que por especificaciones, pues, en un sitio hay un secano, en otro sitio hay cerca un embalse, vamos a cambiar. Creo que tiene que ser autonomía municipal para que cada municipio pueda aprobar dentro de sus necesidades y peculiaridades un plan general correspondiente, pero con una ley urbanística, con una vocación para toda la comunidad autónoma. Y al mismo tiempo también una cuestión importante es la aplicación de estas leyes. Se aprobó la Ley de Ordenación del Territorio, se dijo que la estrategia territorial de Aragón, que era importantísima, y hasta el momento, ¿habéis oído hablar alguna vez de esto? No se ha oído hablar nada más, y se dijo que aquello era importantísimo, eso por parte del PAR. También se dijo los proyectos, planes y proyectos de interés general de Aragón,
importantísimos y esto va a ser lo mejor. Y a los pocos días se acabó lo de ley escala, ya marchándote. Hay el proyecto que iba a ser el más importante del gobierno de Aragón para la creación, gran escala, por una ley especial y ya no se aplicó. También hay que creerse las cosas. Si aprobamos una ley de ordenación del territorio y decimos que lo fundamental es la estrategia territorial de Aragón, siguiendo los mandatos de la Unión Europea, pongámosla en marcha. En estos momentos siguen vigentes las directrices generales que se aprobaron en la época del Partido Popular. Por otra parte, también me parece que en efectivo solamente ha habido en estos momentos de directrices parciales, siguen las de ordenación ganadera que ya había antes, son las únicas que después que se dijo que esto iba a solucionar gran cantidad de problemas que se iban a solucionar por la ley de ordenación del territorio, estamos igual. También hay otra cuestión, ya para finalizar, tema que afecta bastante, y claro, el urbanismo, hay formas de verlo en la ley, porque es una ley que procede de un gobierno PSOE, ¿verdad? PSOE-PAR, pues indudablemente hay una preocupación, una idea de restar, entiendo yo, a la empresa, a la iniciativa privada, ciertas facultades. Desde el Partido Popular tenemos que opinamos de distinta forma, creemos que las administraciones deben crear el entorno para que el desarrollo de las actividades económica, política y social sea adecuado, y en ese sentido creo que hay una visión distinta. También nos criticamos, claro, parte de la modificación indudablemente de la ley de urbanismo de Aragón viene motivada por la modificación que hizo el PSOE de las competencias que en este momento tiene el Estado en materia urbanística, que son escasas, que se limitan al estatuto de la propiedad en líneas generales, y después el tema de valoraciones y expropiaciones, que como sabéis, pues expropiaciones tenía apuntado las expropiaciones en estos momentos según cómo se valore, y Yolanda no sabe por lo que está pasando en Alcañiz para un ayuntamiento, es que en estos momentos, según lo que tenga que expropiar, si es suelo urbano, es que no puede expropiarlo, el proyecto se va de precio absolutamente. Por lo tanto, una cosa que hay que repensar, cómo tendrán que actuar en el contexto que nos vamos a mover las administraciones públicas a efectos de valoraciones de suelos. Y también ha habido en los últimos años en España una situación que ahora ha cambiado y en los 2 últimos años nada tiene que ver. Durante 4 o 5 años, y la legislatura anterior sobre todo, buena parte del desarrollo de servicios y de obras públicas iba vinculado a proyectos urbanísticos. Esto se ha acabado y a corto plazo no los va a haber, por lo cual efectivamente hay ayuntamientos que en estos momentos pues tienen un problema a lo mejor de mantenimiento de ciertos servicios o instalaciones que crearon al hilo de unas importantes inversiones que se hizo por la iniciativa privada en los correspondientes municipios de urbanizaciones. Vía convenios, vía cesiones y demás se consiguieron ciertas cosas que en estos momentos hay que replantear. Por tanto, yo creo que sería uno de los temas que he fijado, creo, de introducción. Por tanto, yo resumiría que hay que tener mucho cuidado en las reformas que se hacen de las leyes y tener muy claro lo que se va a hacer. Si no se tiene muy claro lo que se hay que hacer, es mejor en estas materias a lo mejor no modificar las leyes, no crear unas leyes manifiesto de propaganda política que no sirven absolutamente para solucionar ninguno de los problemas que tienen los ciudadanos. En segundo lugar, también respetar la autonomía municipal. En tercer lugar, si aprobamos nuevas leyes es para aplicarlas y no para que tengamos ediciones de estas que hace el gobierno de Aragón, pero que después estamos lanzados. Llegamos a la situación que muchos ayuntamientos no se habían adaptado a la LUA y ya se modificó la LUA, por lo cual tendremos que ver esa situación. Y claro, ha coincidido también es cierto, toda la modificación de nuestra legislación urbanística con la crisis que... Por último, quedaría lo de vivienda, donde también indudablemente el gobierno de Aragón próximo, que estamos todos convencidos pues que va a ser el gobierno del Partido Popular en materia de vivienda, pues tendrá que introducir modificaciones importantes en la legislación. Tenemos la ley de medidas urgentes, pero de medidas urgentes lleva ya más de una legislatura. Y en estos momentos la situación, por los problemas que se plantean, pues la vivienda protegida y lo que no es vivienda protegida, habrá que cambiar sustancialmente ciertas reglas del juego que hasta ahora se han mantenido en la comunidad autónoma y con unas directrices políticas que todos sabemos muy claras en materia de vivienda, favoreciendo unas actuaciones que desde el Partido Popular entendemos que hay que dar más libertad. Nada más y dejo la palabra a Yolanda. Gracias, Manolo, y muchas gracias a todos por haber venido aquí a escuchar una vecina de comarca, en cuanto que, aunque sea de la provincia distinta, y eso a veces tiene las limitaciones de relación. Evidentemente soy de la población de al lado, de Alcañiz, y en ese sentido pues podemos tener suficiente relación y conocimiento para poder llevar a cabo una aplicación práctica. A mí me dijeron que hablara del urbanismo, y aunque se les ha olvidado,
aparte de ser abogada, tengo mi especialidad es el urbanismo, es decir, tengo máster en urbanismo y tal vez por eso, cuando asumimos el Ayuntamiento de Alcañiz, me asumí la relación de llevar a cabo el propio Plan General de Ordenación Urbana. Como decía Manolo, el cambio legislativo que se ha producido en Aragón ha dado lugar, por ejemplo, como en Alcañiz, que nosotros empezamos una revisión del Plan General para adaptarnos a la Ley Urbanística de 1999 y hemos terminado aplicando una ley de junio del 2009, es decir, 10 años después hemos tenido que aplicar esa norma normativa, lo que nos ha llevado a que un procedimiento que tenía que haber durado evidentemente 3 o 4 años, porque una revisión de un plan general no se hace de hoy para mañana, solo el propio procedimiento se tarda casi 2 o 3 años si todo va bien, si luego encima tienes problemas como ocurrió en Alcañiz o como ocurrió en la capital, en Teruel, que la empresa a la cual la adjudicas pues evidentemente no presenta los planos o los proyectos en tiempo y forma, o como nos pasó a nosotros, que una de las empresas en una UTE se declaró en quiebra y tuvimos que buscar el otro sustituto, pues evidentemente se puede alargar mucho tiempo. De hecho, el Plan General de Ordenación Urbana de Alcañiz lleva 9 años tramitándose su propia revisión, pero eso no significa que tenga que tardar 9 años, como decía, tiene que ser 3 o 4 años. Voy a hacer en primer lugar una pequeña pincelada de las novedades que introduce la nueva Ley de Urbanismo de Aragón, casi unas novedades de carácter pues, muy técnico. Haré una pequeña referencia de la clasificación del suelo y posteriormente, pues si tenéis algún tipo de pregunta al respecto más de carácter práctico, porque si tengo que contar el proceso de elaboración del Plan General de Alcañiz, podemos estar aquí hasta no mañana, sino posiblemente hasta que fuera el día de aquí nos podemos marchar directamente a votar a las elecciones. Decir que evidentemente las características fundamentales es que ahora el urbanismo se considera una función pública. Hasta ahora el particular, el propietario, el que era propietario del suelo, ya fuera suburbano, urbanizable, el que fuera, era el impulsor del desarrollo urbanístico. Si bien los ayuntamientos aprobaban el plan general, posteriormente su puesta en marcha correspondía a la mayoría de la propiedad. Ahora no es así. Con la nueva ley aparece la función pública del urbanismo. Los impulsores son la comunidad autónoma, los ayuntamientos y las comarcas. Se introduce la figura de la comarca como una figura a entrar dentro de la actividad urbanística. Tal vez debía haber empezado por un elemento fundamental y es la propia ámbito competencial. El Estado tiene competencias de carácter básico, es decir, solamente distribuye o califica el suelo y poco más. La comunidad autónoma se convierte ahora no solamente en reguladora del urbanismo, sino también en impulsora del urbanismo, y los ayuntamientos, que hasta ahora los que ejercían la competencia exclusiva en la ordenación del urbanismo, pierden capacidad, cuando hablaba Manolo, y reducen su propia autonomía, y esa es una de las características que nosotros criticamos y que posiblemente haya que volver a modificar. También, a diferencia de lo que dice Manolo, yo soy partidaria de hacer pequeñas modificaciones a la ley de urbanismo, porque si no vamos a crear la verdadera inseguridad jurídica, y es que cada gobierno que llegue ponga su propio urbanismo. También decir que la propiedad, por tanto, ya no significa o no implica el derecho y el deber de edificar, porque actualmente puede tener derecho a edificar un tercero, es el denominado agente urbanizador. Aparece la figura que tuvo mucho impacto en la región valenciana y tenía como finalidad pues, que cuando los propietarios no se ponen de acuerdo, vosotros no sabéis que para desarrollar es necesario el 51% de la propiedad, por ejemplo un plan parcial o un suburbanizable delimitado, pues para que se produzca tiene que tener el 51% de la propiedad. Pues si no existía ese acuerdo, se podía producir la paralización total del ordenamiento, salvo que el ayuntamiento ejerciera la función expropiatoria, cosa que ningún ayuntamiento tiene la capacidad para ponerse a expropiar, ¿no? Como decía Manolo, por el valor económico del suelo urbano. Pues aparece el agente urbanizador, es aquella persona que bien es llamado por la administración o se presenta voluntariamente en unos plazos, son 3 años, es decir, si a los 3 años de haberse aprobado el plan general en una zona de compensación o a los 5 años desde que se haya iniciado pero no se haya concluido, pues puede venir una persona, un tercero, un urbanizador, un promotor, que diga yo hago las obras de urbanización, yo me quedo a cambio de las obras de urbanización una serie de solares y al resto de los propietarios le doy otro, y no necesita el acuerdo de los propietarios. También decir que, como decía Manolo, esta ley aparece en un momento, o se desarrolla o se elabora en un momento en que el urbanismo lo ocupaba todo. Todo el mundo sabemos que el urbanismo ha sido el gran financiador de los ayuntamientos, la comunidad autónoma quería entrar en esa capacidad de recibir el dinero del urbanismo y por tanto aparece como el gran maná que nos va a solucionar todos los problemas. De tal manera que todas las plusvalías o todos los beneficios
supone de los ayuntamientos tienen que ser pagados con el urbanismo. Anteriormente, no sé, bueno, vosotros tenéis un plan general que está anterior a la ley del 99, ¿no? Es del 87. Por ejemplo, los sistemas generales tenían que ser comprados por el ayuntamiento. Es decir, un vial que se considera sistema general, pues no se podía escribir a ninguna unidad de ejecución y por tanto tenía que ser comprado por el ayuntamiento y urbanizado por el ayuntamiento con dinero, pues, de todos los ciudadanos, evidentemente. Pues ahora no, con la nueva ley de urbanismo, en los sistemas generales se incluyen dentro de cualquier sector y por tanto los sectores tienen que asumir en su zona todo. Pueden asumir incluso la construcción del colegio si les toca. Es decir, como antes que se establecía la posibilidad de que simplemente cedían el terreno y luego posteriormente vendría el Gobierno de Aragón y construiría el bonito colegio o el centro de salud o una escuela o una guardería. Ahora, en el plan general de organización urbana, puedes escribir a un sector, si tienes suficiente capacidad, con las plusvalías, pues no solamente la cesión del terreno, sino que te construya, si le toca el polideportivo, pues la parte correspondiente es un porcentaje, pues la parte del beneficio de las viviendas, la parte que le corresponde, pues construir el edificio, el polideportivo, puede construir la guardería o puede construir la escuela infantil. Es decir, se carga sobre el urbanismo, a nuestro entender, por lo menos a mi entender, se le carga excesivamente, porque el promotor, actualmente sabemos cómo está la construcción, el promotor puede ponerse a construir, pero al final lo va a pagar el de la vivienda, que compre la vivienda, no lo va a pagar desde luego no hay ninguna persona graciosa, ni ningún promotor, ni ningún empresario que vaya a decir, pues yo voy a desarrollar y además de mi dinero voy a pagarles, no, lo tendrá que repercutir en el precio de la vivienda y por tanto supone un elevado coste, un incremento del coste de la propia vivienda. Como decía, todas las características de esta nueva ley es que la comunidad autónoma interviene ya directamente en el urbanismo. Anteriormente no tenía ninguna otra facultad más que la de aprobar, a través de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, informaba un informe vinculante los diferentes planes generales de ordenación urbana, también informaba los planes parciales y los planes especiales. Posteriormente, para Caspe ya no hay ninguno más, porque tiene superior a 8.000 habitantes, y ya el resto le correspondía al propio ayuntamiento. Sin embargo, evidentemente ahora puede intervenir directamente y interviene a través de unos instrumentos, como es, por un lado, la Directriz Especial de Urbanismo, que vendría a ser un desarrollo de la LOTA, que tiene por objetivo esta directriz pues fijar los criterios generales o un modelo tipo para todos los municipios. Y entonces un municipio que no tenga plan general se puede adscribir a esa directriz especial de urbanismo y aplicarla como derecho subsidiario. Establecerá pues unas normas tipo, digo que establecerá porque no está elaborada, evidentemente un modelo de ordenación, un modelo de planos, un modelo de crecimiento tipo para un municipio. Pero evidentemente para municipios muy pequeños, su finalidad es crecimiento de la propia población a viviendas a borde, pues puede ser una forma de crecer, porque evidentemente no necesita más planeamiento que saber qué servicios tiene que establecer, las distancias, las alturas, y ya va creciendo de borde, es decir, de manera concéntrica, y a las calles no, pero no para municipios de mayor importancia. Luego también se crea un sistema de información que tiene por objeto pues, controlar toda la información urbanística que hay en Aragón. Este va a ser muy difícil de implantar porque, por ejemplo, en Aragón llevan 8 años sin siquiera conseguir elaborar el mapa de riesgos. Por tanto, si no han conseguido ni siquiera introducir la normativa de materia de Confederación Hidrográfica del Ebro o la de medio ambiente, pues difícilmente creo que van a conseguir meter todo el urbanismo de todos los municipios de Aragón. Está el llamado programa de coordinación, y eso lo ponía en relación Manolo con la propia ley de capitalidad, que tiene por objeto pues, regular aquí, el urbanismo en aquellas zonas en las cuales se pueda producir una unificación de municipios. Están pensando en la área metropolitana de Zaragoza. Es decir, en aquellos casos en los cuales los municipios puedan tener un equipamiento supracomarcal o un equipamiento común, o pongamos como ocurre en las zonas de costa que termina un municipio y empieza otro, pues en todos estos municipios, en vez del plan general de ordenación urbana de cada municipio, pues tendrán un programa de coordinación y será determinado por parte del Gobierno de Aragón. Y luego está el elemento fundamental, porque aparte de la norma técnica, que es simplemente dar definición de conceptos para que no todo el mundo en los planes generales tengamos que definir qué consideramos que es semisótano, qué consideramos que es un alero o qué consideramos que es un apartamento o que puede ser la altura, pues aparece la definición en una determinada norma. Son los planes y proyectos de interés general. Los planes y proyectos de interés general, que fue la gran defensa del Partido Aragonés, tanto en la LOTA como en la LUA, tiene como finalidad pues, que el Gobierno de Aragón
pueda en cualquier suelo urbanizable no delimitado o un suelo no urbanizable poner lo que al Gobierno de Aragón le venga en gana. Vamos a hacer así. El departamento correspondiente pues decide hacer X y va al ayuntamiento. Pongamos, por ejemplo, como ha sido tan noticia el Hospital de Alcañiz, pues que hubiera estado origen de esta ley y lo hubieran querido ejercer y hubiera venido el Gobierno de Aragón, hubiera sido mejor que decirle al ayuntamiento donde estaba, casi no nos dio a comprar los terrenos, pues se hubiera dicho: yo en esa zona coloco el hospital, lo hago yo, hago el proyecto, usted no me tiene que decir a mí nada, yo me conectaré, yo compraré, yo le pagaré a usted la licencia de obras y aquí a ti te dejan oír durante 2 meses pues si quieres presentar una alegación, pero ya se sabe, esto de las negociaciones es todo depende, es decir, que el Gobierno de Aragón puede establecer lo que considere en una zona. Por ejemplo, cuando en su día se fijaron en los planes de los vertederos, evidentemente tuvieron que hablar con cada ayuntamiento para fijar el vertedero. Si hubiera estado vigente esta ley, podría haber dicho: Aragón, necesito 9 vertederos, los pongo aquí, aquí, aquí y aquí, y el ayuntamiento que le hubiera caído no hubiera podido ni disponer ni decidir sobre ningún elemento. Es una ley muy reglamentista, cualquiera que intente leérsela puede acabar, evidentemente. Hay artículos que no los entienden ni los arquitectos. Un arquitecto municipal en Alcañiz que lleva mucho tiempo, y una vez le dije en un artículo de: oye, a ver si me puedes explicar qué dice este artículo, era sobre el aprovechamiento medio. Digo, más que nada porque lo tenemos que enmendar y no lo entendemos. Y él se lo leyó, terminó y dice: pues no sé lo que dice. O sea, no sé si quieren, qué es lo que quieren calcular ni cómo lo quieren calcular. Ya se ha quedado así, porque ninguno de los que estaban en nadie quiso enmendarlo porque no sabía cómo enmendarlo. Y como nadie planteó ningún tipo de actuación porque no sabíamos lo que quería decir, se ha quedado de tal manera que evidentemente es muy difícil calcular el aprovechamiento medio según la normativa. Lo que se hace es aplicarlo según el criterio general del aprovechamiento medio de cada ciudad. Y luego, pues, decir que la gestión que se plantea en el urbanismo, en esta nueva ley, es fundamentalmente directa. Es decir, antes todos los planes generales, todas las unidades de ejecución se desarrollaban por compensación, es decir, por acuerdo de los propietarios, o bien y se quedaba como carácter subsidiario la cooperación, que era cuando la comunidad autónoma, o sea, cuando, perdón, el ayuntamiento pues tiene que ejecutar e impulsar el procedimiento de desarrollo urbanístico. En estos casos ahora la prioritaria siempre va a ser la cooperación. Se fortalece mucho el deber de inspección. Como decía Manolo, se introduce ya el concepto del silencio administrativo para la concesión de muchos de los documentos y por tanto se fortalece la labor de inspección de tal manera que cualquier ciudadano, si puedas a tu ayuntamiento y el ayuntamiento no actúa frente a algo que tú consideras que es una irregularidad administrativa, te puedes dirigir directamente a la comunidad autónoma o a la comarca y ellos ejercerán la función inspectora del urbanismo, es decir, ya no le corresponde exclusivamente al ayuntamiento. Y luego le dan muchas facultades a departamentos o personas como son el consejero o el director general. Por ejemplo, un suelo no urbanizable o un suelo urbanizable delimitado, para convertirlo no delimitado, para convertirlo en delimitado hay que presentar una propuesta de viabilidad y su aprobación le corresponde al consejero. En municipios mayores de 5.000 habitantes, como sería la Razón de Caspe. Además, quiero deciros una cosa, existen unas comarcas que tienen una especialidad en materia de urbanismo que exige en algunos documentos el informe de carácter vinculante. Y no sé por qué está la comarca del Bajo Aragón Caspe. Nunca hemos sabido, porque sé que está el Mataraña, evidentemente por razones medioambientales, está el Maestado, está la zona de Cafetania, y todos hemos entendido que eran zonas de montaña. Pero fuera de las zonas de montaña, la única comarca que aparece es la comarca del Bajo Aragón Caspe. No sabemos, lo explicamos, lo preguntamos, nos dijeron que eran por razones de que existía mucha vivienda aislada o fuera del suelo urbano y que por tanto tenía que limitar esa propagación de vivienda de carácter aislado en el suelo urbanizable y que por tanto entraba dentro de la figura de especial protección y por tanto a muchos de los instrumentos requieren la autorización del director general o requieren informe vinculante por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo, cosa que por ejemplo no ocurriría a un plan que se hubiera que desarrollar en Alcañiz, que pertenece a la comarca del Bajo Aragón. Puedo haceros una pequeña referencia, por lo menos una clasificación de cómo se clasifica el suelo, más que nada para, pues si posteriormente tenemos que hablar en algún elemento, y yo creo que sería lo fundamental en cuanto a la forma, porque
evidentemente, si tenemos que hablar de los instrumentos de planeamiento, podemos llegar muy lejos, aunque es evidente que si queréis podemos entrar a explicaros la diferencia entre un plan general, un plan parcial y un estudio de detalle. El suelo, como siempre, se ha clasificado en suelo urbano, en suelo urbanizable y en suelo urbanizable no urbanizable. A ver, un PowerPoint porque así se ve mejor, pero bueno, lo intentaré explicar. El suelo urbano lo diferencia en dos maneras: suelo urbano no consolidado y suelo urbano consolidado. El suelo urbano consolidado es el típico, aquel que tienes un solar y pides la licencia de obras y construyes, porque ya tienes fijada la rasante, la alineación y la altura, y no plantea ningún tipo de terreno. ¿Qué se considera como suelo consolidado? Pues se considera aquel que ya tenga todo, ya tiene todos los terrenos transformados, pues que tiene todos los servicios y está todo planteado. Se excluyen las vías de comunicación. Las vías de comunicación solo se puede considerar suelo consolidado a partir del primer cruce que tiene ya edificación. El que está calificado como suelo consolidado en el plan general de ordenación urbana y tenga 2/3 partes del ámbito edificado, ya que el que ha sido producto de un desarrollo urbanístico por un proyecto de urbanización y ya se puede construir. Ese es el suelo urbano consolidado. El suelo urbano no consolidado es el típico que todos hemos hablado cuando, si algunos os dedicáis a la construcción, aquel que se desarrolla por estudios de detalle. Ese de las unidades de ejecución. Y pueden ser de dos tipos. Pueden ser de áreas integradas de urbanización o áreas de actuación dotacional. Es un poco complicado de nombres, pero bueno, para que nos aclaremos. Las áreas integradas de urbanización son aquellas en las que el ayuntamiento, cuando él revisa el plan general, decide que hay una zona donde le quiere dar, por ejemplo, un vial, y como no está previsto y tienen que dar una dotación, tienen que ordenar los volúmenes de otra manera, pues lo considera como una área no consolidada. O bien quiere obtener un espacio para construir algo, un equipamiento público, o bien porque al repartirles el aprovechamiento nuevo que plantea el plan general, resulta que hay unas viviendas o unas edificaciones que por su altura original o por su establecimiento les han obtenido un aprovechamiento objetivo superior. Pongamos una calle donde, por ejemplo, pues todas las casitas tienen planta baja más dosi. Y Almería, por ejemplo, la casa típica del casco. Llega el plan general de ordenación urbana y decide que allí vamos a poner planta baja más 3 o más 4. Como le dan una planta y media más, pues estos señores, como han tenido un aprovechamiento objetivo superior al que tenían, tendrán por ese aprovechamiento que ceder algo al ayuntamiento, ya sea el 10% de la edificabilidad, o ya sea una calle, o ya sea construir un local para lo que sea. Y eso es un aprovechamiento de urbanización consolidado. Puede ser, el otro es el área de actuación dotacional. El área de actuación dotacional es cuando al distribuir el plan general, otra vez el aprovechamiento por sectores, hay un sector que tiene un aprovechamiento superior a la media. Pongamos que el aprovechamiento medio de Caspe es que por cada metro cuadrado de suelo pueden construir 1,5 metros. Pongamos, normalmente es 1, pero pongamos a poner pues 1 metro. Pues hay alguien que tiene 1,25, algún sector, por lo que sea, porque se ha decidido que tengan más altura, porque se ha decidido que tengan sean más concentrados o que sean bloques de manzana. Pues en ahí también hay que plantear un área de no consolidado para darle el porcentaje del 10% al ayuntamiento. Cuando el plan general no dice nada, el suelo es consolidado. Es decir, para que sea no consolidado lo tienen que pintar el propio ayuntamiento. El suelo urbano el siguiente es el suelo urbanizable. El suelo urbanizable es el que está establecido así por el plan general y ahora se ha establecido un máximo. Tiene un máximo de 10 años, si en 10 años no se desarrolla, el suelo urbanizable se convierte en suelo no urbanizable. Hay dos tipos, suelo urbanizable delimitado y suelo urbanizable no delimitado. El delimitado es aquel que es prioritario para desarrollarse, no suelen ser los más cercanos a la zona de edificaciones por donde quiere crecer el ayuntamiento, y en ellos para el plan general tiene que prever pues, los viales generales de conexión, los servicios generales, el aprovechamiento medio de ese nuevo sector, las cesiones que se va a decir que se van a dar al ayuntamiento, las cesiones dotacionales, y luego también por la forma de gestión que va a tener, si va a ser directa, es decir, por cooperación, o va a ser indirecta, es decir, por compensación. Lo digo porque por expropiación, salvo que fuera una fábrica, un elemento, por ejemplo, para que lo sepáis, como sois en Alcañiz, vosotros conocéis el problema que tuvimos con una empresa que se llama Decaolines, seguro que habéis visto en la prensa. Pues por ejemplo, ese sector en Alcañiz está previsto de expropiación, para que el ayuntamiento expropie la empresa y se produzca su planteamiento.
Y el suelo urbanizable no delimitado es aquel que se reserva, no tiene ninguna previsión, se reserva exclusivamente como áreas de futuro. Es decir, intentas evitar que se construyan viviendas aisladas o viviendas o algún tipo de actuación, pues alguna almacén agrícola, porque en un futuro tiene la previsión de ser suelo urbanizable. Y luego está el suelo no urbanizable, que es aquel que no es susceptible de transformación urbanística, que es el que seguramente tendréis el problema de las actuaciones, aquel que está destinado a actuaciones agrícolas y ganaderas, y aquí es donde se pueden construir las viviendas aisladas, ese problema de construcción urbana. Deciros que a partir de ahora, si el Plan General de Ordenación Urbana de Caspe no tiene regulado la posibilidad de construir vivienda fuera del suelo urbano, es decir, no tiene previsto las condiciones de construcción de la vivienda aislada, ya no se puede autorizar. Tiene que estar regulado expresamente en el Plan General. Así como antes cualquiera que tuviera 10.000 metros podía ir a la Comisión Provincial y pedir una licencia de hasta 100, me parece que eran 120 metros de construcción, y podía pedirla si tenía 10.000 metros, ahora no se puede, si no está el Plan General de Ordenación Urbana de Caspe previsto expresamente. Y luego, todas las viviendas que se establecen en suelo no urbanizable tienen que tener normativa por parte del propio ayuntamiento. Aquí os voy a explicar un poco cuál fue la normativa que se planteó en el Ayuntamiento de Alcañiz. El Ayuntamiento de Alcañiz se planteó en su día, en el año 89, cuando se aprobó el primer plan general, que las parcelas de 4.000 metros podían tener un porcentaje de edificación que venía a ser por 4.000 metros tú podías construir hasta 60 metros cuadrados, porque más de 60 ya se considera vivienda y por tanto tienes que ir a la de 10.000 metros, y con unas características, por ejemplo, que el porche computa el 0,25, que el sótano, si no supera una altura de medio metro no computa, si supera medio computa el 0,75, pero bueno, más o menos con esas condiciones. Una forma de construcción pues con teja y de color tierra, de los colores típicos de Alcañiz, que además de tierra es el azulón, y esa era la condición que establecía. No podías tener una distancia de menos de 100 metros a otra construcción de 60, y también se permitía en todas aquellas parcelas anteriores a ese año 89 la parcela existente. Es decir, si la parcela en aquel momento medía 2.860 metros, tú tenías un porcentaje de edificabilidad de acuerdo con los 2.800. Pero a partir de un determinado año, tú tenías que comprar la parcela del lado y conseguir los 4.000 metros. Ese es el criterio que se ha utilizado. En esta nueva ley de ordenación urbana se establece una figura que es la legalización de urbanizaciones fuera del suelo urbano. Pero se trata de urbanizaciones, es decir, de aquellas que se produce una parcelación ilegal, no de viviendas aisladas. Es decir, las viviendas aisladas que no formen parte de una urbanización no se establece ningún procedimiento de legalización. Sí que establece cuando son urbanizaciones, y en ese caso les obligan pues a tener una serie de servicios generales y a dotarles de esos servicios generales, a tener caminos y servicios, a crearse unas juntas de mantenimiento para que los propietarios mantengan los caminos o las calles, el alumbrado público y el servicio correspondiente, y permiten, mediante un procedimiento que viene a ser parecido a la aprobación de un plan especial, se permite su legalización. Lo digo porque no sé si la problemática de Caspe pueden ser las de viviendas aisladas o pueden ser las urbanizaciones de carácter ilegal, es decir, que se han juntado 4 o 5 que tengan dentro de una misma parcela. Evidentemente el suelo no urbanizable puede ser de dos maneras, genérico y el especial. El genérico es aquel que lo ha hecho el gobierno, el ayuntamiento, y el especial es derivado de la legislación sectorial, pues por ejemplo las que están protegidas pues por suelo, por un yacimiento arqueológico o por patrimonio, o la de Confederación Hidrográfica del Ebro. Yo no os voy a explicar cómo se aprobó un plan general, porque si no puedes a morir de lo que es un plan general. Me imagino tampoco el plan parcial, me voy a saltar esto de los planes especiales, que venía con una manera de estudio de detalle, y os voy a explicar solamente cómo se puede adquirir o cómo se llega a edificar en cada una de las categorías de suelo. Luego, si queréis, si tenéis alguna pregunta, podemos hablar sobre los instrumentos de planeamiento, de instrumentos de gestión y cómo se desarrollan. El suelo urbano consolidado se va al ayuntamiento y se pide licencia. Con el proyecto, evidentemente, estamos hablando. En el suelo urbano no consolidado se requiere el estudio de detalle, que es el que fija, podemos decir, los volúmenes, las alineaciones rasantes. Se tiene que acompañar del proyecto de urbanización, porque como llevará una cesión, tiene que urbanizarse
el espacio que se cede al ayuntamiento. También tiene que ir acompañado de la cesión dotacional correspondiente al ayuntamiento si hay cesiones de una plaza o de un espacio para la construcción de cualquier equipamiento, y se tiene que pedir la licencia para construir, evidentemente. El suelo urbanizable delimitado, que es que hemos dicho que se fija por unas de ejecución, necesitará un plan parcial. Posteriormente del plan parcial, que es un instrumento que tiene su propio procedimiento de aprobación y que aquí en Caspe, al ser mayor de 8.000 habitantes, el informe de la Comisión Provincial no será vinculante, es decir, se aprobará directamente por parte del ayuntamiento, que tendrá un informe, pero no será vinculante. Requiere una reparcelación económica, que es el proyecto de compensación o de cooperación, dependiendo de la manera de impulsarlo, y una reparcelación material, que es la distribución de las parcelas a cada uno de los propietarios y la cesión al ayuntamiento. Un proyecto de urbanización y la licencia. El suelo urbanizable no delimitado requiere una propuesta de viabilidad le corresponde aprobar al director general de vivienda. Luego tiene un plan parcial y lo mismo, reparación económica y material, proyecto de urbanización y licencia. Y el suelo no urbanizable solamente se puede actuar mediante las declaraciones de interés general. Saben que son esas que para determinadas zonas rurales se puede pedir al ayuntamiento la declaración de un interés general y por tanto se autoriza y se puede construir por zonas industriales que no se permiten en zonas urbanas, equipamientos, zonas de ocio, gasolineras, hoteles, o pueden realizarse a través de planes y proyectos de interés general que, como hemos dicho, corresponden al gobierno. Yo, para concluir, a pesar de que podríamos hablar, pero como me han dicho que es mejor el debate que lo que es explicar un poco lo que es el urbanismo, deciros que el urbanismo de futuro va a ser un elemento fundamental en la actuación de cualquier ayuntamiento. Los ayuntamientos, evidentemente, en sus competencias tienen la prestación de servicios y el principal es el ejercicio del urbanismo. Es muy complicado entrar en un proceso de revisión del plan general. Yo me imagino que Caspe, con el cambio de gobierno, tendrá que llevar a cabo una reforma del plan general de ordenación urbana de Caspe. Si quieres, y ya como sé que va a ser alcalde Néstor, si quiere un consejo, le diría que buscara un equipo con solvencia técnica y solera en Aragón. Lo digo porque a nosotros nos pasó, y esto independientemente nos pasó, vino un equipo de carácter navarro que planteaba un estudio muy bueno, pero evidentemente se te van de la zona, no conocen el urbanismo porque cada comunidad autónoma tiene su propia ley y tienes casi que darles tú la normativa de carácter autonómica. Yo les pediría que fuera alguien que conociera Caspe, más que nada porque si ya lo conoce es más fácil saber por dónde va a crecer. Que el crecimiento ahora depende mucho de la normativa, y por ejemplo decir que antes cualquier ayuntamiento podía plantear el crecimiento que quisiera, y ahora en cambio te exigen un crecimiento ordenado, de tal manera que no puedes crecer más del 18% de las viviendas que ya tienes. Es el criterio, por ejemplo, que ha adoptado la Comisión Provincial de Teruel. Me imagino que la Comisión Provincial de Zaragoza, por el crecimiento de Zaragoza y al asumir la capital, tendrá un porcentaje, si no es del 18, puede ser del 20%, pero que no te permite crecer más. Es decir, no, así como antes en casi todos los ayuntamientos intentábamos tener mucha zona de suelo urbanizable para que hubiera muchas posibilidades de crecimiento y que los propietarios pues tuvieran todos posibilidad de crecer y que crecieran de una manera concéntrica, ahora te van a limitar mucho las zonas de crecimiento y evidentemente hay que establecer aquellas zonas que sean prioritarias desde el punto de vista de crecimiento social y sostenible, porque te exigen una ciudad compacta y además te computan en las viviendas todas las unidades de ejecución que ya has planteado por el interior. También decir que lo más fundamental ahora y lo que más prima es no crecer hacia el exterior, sino ordenar el interior. Los planes de reforma interior, los cascos antiguos, las planes de rehabilitación, son en estos momentos, desde el gobierno nacional y desde el gobierno autonómico, los que tienen mayores ayudas económicas, y hay que evitar que nuestros cascos se deshabiten y se caigan. En Alcañiz se inició un plan de rehabilitación, un plan especial, que ha tenido mucho éxito. De hecho se ha prorrogado conjuntamente con un municipio de Huesca, el único que se ha prorrogado, y ha tenido una gran aceptación con implicación por parte del ayuntamiento. Lo ha ejecutado otro gobierno, pero fue aprobado y desarrollado y planteado por parte del equipo de gobierno que gobernaba el Partido Popular, y por tanto puedo deciros que es el elemento fundamental y lo que más prima dentro de un plan general.
Y decir también que evidentemente lo que hay que hacer es solucionar el problema de los vecinos. Los vecinos necesitan vivienda, necesitan una vivienda protegida y una vivienda que sea asequible. Y por tanto que si bien a todo el mundo nos gusta tener grandes equipamientos, que piensen que esos equipamientos al terminar lo van a terminar pagando los ciudadanos con su vivienda y que por tanto sean razonables en las cargas dotacionales que se les van a dotar a cada sector. Se puede establecer los mínimos, que es el 10%, las 3 plazas de garaje por 5 habitantes, todas esas están muy bien porque son las legales, pero evitar pues, grandes edificios o cargar la edificación dentro de los propios sectores. Y sobre todo, pues que facilitar pues, aquellas zonas que están un poco degradadas, la facilidad mediante la concesión de mayores aprovechamientos y unidades de ejecución con el objeto de que se revitalice el centro de Caspe o de la ciudad antes que aparte de la producción del crecimiento correspondiente. En un futuro el urbanismo, la ley de urbanismo se va a tener que modificar en el aspecto de demasiada carga o de que el urbanismo lo puede todo, porque el urbanismo tiene que ir dirigido fundamentalmente a crear ciudad, a que la ciudad sea habitable por los ciudadanos y fundamentalmente también a que esa ciudad pues sea lo más habitable y lo más confortable correspondiente, pero que también tenga la vivienda protegida, la vivienda necesaria para el crecimiento de la propia ciudad. Y eso con la ley actual solamente se establece en su